Hola a todos, yo soy Paula y este es el video de los mejores libros del 2024. Como mucha gente suele venir a estos videos sin necesariamente ser seguidor, primero los invito a suscribirse a mi canal si les gusta mi contenido y les cuento que yo soy Paula, soy de Chile, leo de casi todo excepto quizás terror y hoy día les traigo mis 8 libros preferidos del 2024. No están en ningún orden en particular, excepto quizás los primeros 3 que son los que más me gustaron dentro de todos estos 8, pero sin que haya como un primer lugar definitivo, porque de verdad, dependiendo del día, puedo decirte uno o el otro, pero de todas maneras son libros que encontré buenísimos, historias apasionantes que seguramente volveré a visitar alguna vez, o que de repente se me vienen a la cabeza así como que estás de la nada y decís como que te acordáis de ello, y eso es algo que yo valoro mucho en la lectura. Así que ahora vamos sin más demora a mis libros favoritos del 2024. El primer libro del que les quiero hablar se trata de Maus por Art Spiegelman. Esto es una novela gráfica donde el autor lo que hizo fue como entrevistarse con su papá, tipo cuando lo iba a ver, qué sé yo, le iba preguntando sobre su experiencia en Auschwitz, o más bien en la Segunda Guerra Mundial, toda la previa a que él terminara en Auschwitz, así como la vida en los guetos, cómo se le fue complicando la vida, qué sé yo, pero también nos va mostrando cómo fue recopilando la información, tipo cuando iba a ver a su papá, los dramas que tenía, como en esa época, en los años 80, las preocupaciones de su padre a esa altura de su vida, que quizás se veían un poco influenciadas por las experiencias que después nos van contando que tuvo. Es un libro súper interesante. Este compila 2 libros porque originalmente lo publicaron en 2 tandas, pero bueno, este ya es el compilado como Maus 1, Maus 2, y está súper bueno, súper interesante porque igual te muestra un poquito de la experiencia del autor escribiendo el libro, tipo también los miedos que él tenía cuando estaba haciendo la novela, qué pasa si no doy a la altura, qué sé yo. Entonces, bueno, el autor es, si no me equivoco, nació en Suecia, pero nacionalizado estadounidense, porque se mudó ahí muy chiquitito. Y la gran gracia que tiene también es que los judíos están representados como ratones y los nazis como gatos, y otras nacionalidades con otros animales. Por ejemplo, no sé, los polacos creo que eran cerditos, los franceses creo que eran perros, no me acuerdo, pero estuvo súper bueno, de verdad, así que full recomendado. Maus, uno de mis libros favoritos de este año, así que si aún no lo he leído, aún no lo habían visto, lo recomiendo muchísimo. El siguiente libro del que les quiero hablar fue uno de mis últimas lecturas del año pasado. De hecho, se trata de Jane Eyre por Charlotte Brontë. Probablemente muchos de ustedes han oído de este libro. Yo escuché muchos años de él, pero la verdad no sabía mucho de qué se trataba. Siempre me imaginé una cuestión parecida como Orgullo y Prejuicio, como esta cuestión de una chica como que no tiene tanto dinero, que se enamora de alguien millonario, no tengo idea, y encuentros y desencuentros. Pero la verdad es que este libro, que es bien grandecito, tiene muchas más cosas, ¿ya? Jane Eyre es una chica que efectivamente ella es huérfana, la envían a estudiar a una escuela que es como un internado, pero básicamente un internado muy pobre, que tiene suerte de haber sobrevivido al internado porque las niñas se morían de hambre y de frío. Y ella, dado que lo único que ha hecho es estudiar, se dedica luego a ser institutriz y llega a una casa que, si no me equivoco, se llama Thornfield, a trabajar para el señor Rochester para educar a una pupila que él tiene, que es una niña, no sé, una niña chica francesa, ¿ya? Y ella empieza a ser la institutriz. Por supuesto, todos sabemos lo que va a pasar, pero no sabemos todas las otras cosas que van a pasar, y que fue la parte entretenidísima de este libro, porque obviamente hay una parte que es romántica, lo que queráis, pero además está toda la historia de Jane, cómo va descubriendo su propia historia, cómo va quizás encontrando como su familia, porque ella siempre fue muy sola, fue muy rechazada por la gente que la crió antes de llevarla a este instituto, a este internado. Entonces, las vueltas que se da este libro, las decisiones que toma Jane, es lo realmente apasionante de él. Y más encima para la época, para una mujer tan independiente que nos muestran aquí, tan dada a sus ideas, que de repente toma decisiones un poco impulsivas también, sin quizás cuidarse mucho a sí misma, pero que de verdad fue muy interesante, muy apasionante de leer. De verdad el personaje de Jane me gustó muchísimo, el cómo ella, a pesar de que quizás desde el punto de vista de su conveniencia económica decide ser más fiel a sí misma que otra cosa, es un libro que te pone un personaje bastante notable, bastante diferente, en especial un libro que fue escrito en el 1840, no tengo idea, pero por ahí. Así que tiene todo ese tema, como al ser una novela gótica, como muy de la introspección, de qué es lo que está pasando por la mente de Jane, como todas estas vueltas que ella se da, qué sé yo. Entonces también como que te mete mucho en el personaje, y yo pensé que iba a ser lento, pero no lo es. Ya, o sea, estamos hablando de un libro casi 700 páginas. Sí, no sé, 600 y harta.
sí, 600 y harta, y que si bien me demoré en leerlo porque es un libro de 700 páginas y yo no soy una lectora veloz, sí es un libro que sentí ágil de leer y que quería mantenerme leyéndolo. Así que, bueno, recomiendo muchísimo Jane Eyre. Si no lo he leído, denle, no le tengan miedo, de verdad, es que es mucho más de lo que uno se imaginaba, así que de verdad, 100% recomendado. El siguiente libro se trata de The City We Became por N.K. Jemisin, una autora que a mí me gusta muchísimo, que se dedica como al afrofuturismo, podríamos llamarle. Es un libro que podríamos llamar de ciencia ficción, donde se pone como en el supuesto de que las ciudades están representadas por avatares, por gente, seres humanos que representan esta ciudad, y en este caso nos habla de Nueva York, ¿ya? Y cada barrio, barrio de Nueva York, cada vecindario de Nueva York está representado por una persona que como que tiene todas las características estereotípicas de ese sector, de Brooklyn, de Manhattan, de Queens y así. ¿Ya qué pasa? Que hay unos monstruos, vamos a llamarle, de otra dimensión, que no les interesa que estas ciudades como que lleguen a su máximo apogeo de desarrollo. Entonces como que hacen como un ataque a la ciudad cuando la ciudad como que va a nacer, cuando llega así como a su máximo esplendor, no tengo idea. Ya, entonces al pasar esto empiezan a ocurrir cosas extrañas en Nueva York, a aparecer criaturas extrañas, medias, ¿cómo se dice? Lovecraftianas, no lo sé. Y todos los barrios, estos avatares que representan Manhattan, Queens, Brooklyn, y no me acuerdo de todos los barrios de Nueva York, pero todos ellos como que tienen que unirse a pesar de sus diferencias para poder tratar de salvar a la ciudad, al avatar principal que representa a la ciudad. Entonces vamos viendo cada uno de estos avatares cómo descubren quiénes son, cuál es la tarea que tienen y si es que quieren o no hacerla. Y es súper emocionante de leer. Es difícil a veces, en inglés yo lo encontré no un libro fácil, así que si no leen en inglés así como de manera como tan fluida, quizás no es el libro, pero sí es una historia muy diferente, muy original, quizás como toda esta historia. Bueno, es el primero de una saga. No sé si van a ser 2 o 3, pero ya en esta casa tengo The World We Make, que es el que sigue y que espero poder leer con Eira. Y porque este libro lo leí junto con Eira por allá por mayo, junio. Y nada, de verdad es muy apasionante porque estás como súper metida en estos momentos como riesgosos que tiene, como que está en peligro la gente, como se empieza como a contaminar la ciudad por esta como infección de bichos raros que empiezan a aparecer por este ataque que recibe Nueva York. Y resulta que hay otras ciudades que ya son como las grandes ciudades que ya han nacido y que están ahí para ayudar a los avatares de Nueva York. Es de verdad, es una historia súper loca, súper entretenida. Y de verdad con personajes que te hacen como sentir cosas desde el punto de vista como que hay personajes que odias, personajes que amas, personajes que quieres que estén más. Entonces la verdad es que estuvo súper bueno, lo recomiendo un montón. The City We Became por N.K. Jemisin, otro de mis libros favoritos del 2024. El siguiente es un libro de no ficción, se trata de Tengo un nombre por Chanel Miller. Esta es su memoirs, donde ella nos cuenta su caso de violación en el campus de Stanford y cómo todo este tema se transformó en algo que era básicamente lo único que regía su vida, ya, porque una vez que le pasa este evento como que empieza todo el proceso de juicio y qué sé yo, y investigar qué es lo que le pasó. Y lo más notable quizás del principio de esta historia es que ella, cuando despierta en el hospital, la verdad es que no tiene idea qué es lo que le sucedió. Ella no tiene memorias de esta violación, lo cual también hace muy dificultoso su propio juicio, y cómo la revictimizan una y otra vez, alargando el juicio, posponiendo el juicio, posponiendo las audiencias, y también con lo que va diciendo quizás el abogado defensor de la persona que la violó y qué sé yo. Bueno, es súper fuerte en verdad, pero a la larga lo que hizo este caso fue cambiar como la normativa, la ley en Estados Unidos, porque al ella no acordarse, al ella haber estado borracha cuando le sucedió esto, como que tratan de exculpar un poco al loco que lo hizo, básicamente. Entonces es súper fuerte de leer. Ella nos cuenta todo con, podríamos decirlo, lujo de detalles, la verdad, como que no se guarda nada. Nos cuenta cómo fue todo su proceso, los años que pasaron entre medio, cómo ella al final no era capaz de trabajar, no era capaz de estudiar, como que solo dependía de su novio, de su hermana, de sus papás, y cómo trataba de salir adelante haciendo cosas como
talleres de stand-up comedy y cómo, bueno, ella al final, en su declaración final, hizo como una carta súper larga que fue publicada en esta página BuzzFeed y como que la leyeron millones de personas. De hecho todavía puedes encontrarla y leerla, y está aquí una parte. Y la verdad es que es un libro intensísimo, y ella tiene una forma de narrar también que es bastante como enganchante, porque si bien le pasó algo terrible, tiene a veces unas formas de decir las cosas que como que igual te sacan una sonrisita, y al mismo tiempo te hacen tener mucha rabia. Así que nada, si no han leído este libro y no les da cosa leerlo también, porque como les digo, es bien fuerte, ya nos cuenta todo, yo lo recomiendo muchísimo. Creo que es un libro súper importante, que en verdad mucha gente debería leerlo, porque creo que nos hace quizás tomar conciencia de cosas de las cuales quizás a veces hay que hablar más para como generar como más atención, más como awareness, no sé cómo decirlo en español, pero esa cuestión de tenerlo presente y quizás ser una persona que ayuda a que educar a la gente para que estas cosas ojalá no sucedan, sabiendo que hay gente a la cual es incorregible, pero qué sé yo. Bueno, no vamos a entrar en más detalle. Este libro me gustó muchísimo, los invito a leerlo si no lo han hecho. Les aviso, sí que es fuertecito, pero demasiado recomendado. Tengo un nombre por Channel Video. Ahora les quiero contar sobre Joanne Is Okay por Wei Ke Wang. Esta es una autora que es súper X según yo, o sea, como que yo no he escuchado de ella excepto a mí misma, pero bueno, ella es la autora de uno de mis libros favoritos de la vida, que se llama Chemistry, que habla de una estudiante de doctorado, no sé qué. Ella les ha hablado otra vez de él, y esta vez leí por ella Joanne Is Okay, que habla de una chica que es, hija de inmigrantes chinos en Estados Unidos, y ella es médico en una UCI y le encanta su trabajo. Ella es apasionada por su trabajo, es una persona súper centrada en eso, no es una persona muy sociable, no le gusta así como hablar de su vida personal o conversar con sus compañeros de trabajo más allá de lo cotidiano. Es como una persona que más bien es observadora, que parte de las cosas. Ella vive en un departamento que está súper así como básico, es grande, lo que queráis, pero no tiene casi ningún adorno ni sillones, tiene lo justo y necesario para ella misma. Es una persona simple, podríamos decir, para sus cosas, y ella trabaja en esta UCI. El libro parte cuando su papá fallece y ella tiene que ir al funeral y tiene que viajar a China para este funeral, ¿ya? Y de hecho no se toma como vacaciones después de esto, después de que fallece su papá, y toda la gente de su trabajo está como súper en shock, ¿ya? Pero vamos viendo cómo ella se enfrenta al mundo, cómo ella ve el mundo, como toda esta forma como de decir, en verdad, yo lo único que quiero es hacer mi vida tranquila, trabajar, y cómo su hermano le pone presiones diciéndole, oye, sabéis que podrías hacer tu consulta privada y ganar mucho más plata, pero a ella no le interesa porque ella en verdad está tranquila. Cómo su mamá llega a visitar a su hermano a Estados Unidos, entonces cómo aparece su mamá allá, y también tiene como sus propios como temas desde el punto de vista de que quizás no tienen, ella en especial, Joanne, no calza en ninguna de las dos culturas a las que pertenece. Ella es estadounidense, siempre ha vivido en Estados Unidos, a diferencia de su hermano y de su mamá, pero siempre se ha criado con gente china que tiene otra forma de ver el mundo y de actuar en él. Entonces está esa como cosa de yo no encajo y estoy averiguando cómo encajo y cómo avanzo en mi vida. Es un libro súper simple, podríamos llamar que es un slice of life, o sea, un pedacito de vida de Joanne. Y nos va contando, claro, su experiencia también en el hospital hasta llegar a la época que empieza nomás el COVID. Entonces es súper, como que para mí es súper interesante, porque me gustan mucho estos personajes que ven el mundo de manera tan diferente, desde tan afuera, y que quizás es por este choque cultural al cual han estado expuestos toda su vida al ser inmigrantes. Creo, bueno, la autora también, si no me equivoco, es hija de inmigrantes, entonces también puede hablar un poquito como de lo que ella misma pudo ver creciendo allá en Estados Unidos. Entonces, bueno, es un libro que a mí me gusta mucho. Sé que no es para todo el mundo, porque sé que puede a alguna gente incluso aburrirlo, pero a mí Joanne Is Okay, de hecho de eso se trata el libro, de que Joanne está bien, está aprendiendo a estar bien, y todo eso me gusta mucho el estilo de esta autora. Y de hecho la autora como que no tiene un estilo como súper floripondio, por así decirlo, como de escribir como súper así como con muchos adornos, qué sé yo. Es como todo bien ascético, quizás es la palabra, ascético.
creo que eso es una palabra, pero bueno, es como todo bien como limpio, como todo claro, como todo bien preciso, y me gusta ese estilo, me gusta. De hecho ya tengo otro libro de ella para leer este año, así que me tiene muy emocionada. Es una autora que de verdad a mí me gustó muchísimo, pero sé que quizás no es el gusto de todo el mundo. Joanne is Okay fue uno de mis libros favoritos de todas maneras durante el 2024. Avísenme si han adivinado alguno de los libros, los que nos ven habitualmente, si han adivinado alguno de los libros que he mostrado hasta ahora, y si ya saben qué libros van a estar ahora al final. Así que vamos a pasar a los últimos 3. El primero de estos últimos 3 se trata de Expiación por Ian McEwan. Me encantó este libro, de verdad, me encantó. Me gusta mucho Ian McEwan, no sé, pero bueno, es autor inglés que yo he leído 2 veces. Leí este libro y el primero que leí de él se llamaba Amsterdam. Y son libros también como muy de las pasiones de las personas, podríamos decirlo. Ya, en este caso, Expiación está ambientado en los años 30 a 40, podríamos decir, en Inglaterra. Tenemos una familia que es bien acomodada, el padre trabaja en el Ministerio del Interior y partimos cuando nuestra personaje quizá, bueno, no sé si nuestra personaje principal, porque yo diría que hay 3 personajes principales, pero bueno, tenemos una hermana mayor, Cecilia, que tiene unos 20 años, 20 y algo años, acaba de salir de la universidad. Tenemos a su hermana menor, Brainy, que debe tener unos 12, no sé, una cosa así. Y tenemos a otros personajes también. ¿Qué pasa? Que todo esto parte cuando llega de visita el hermano mayor de ellas, León, a la casa con un amigo, qué sé yo, y estoy muy emocionado por recibirlo. Entonces Brainy, que ella quiere ser escritora cuando grande, decide hacer una obra de teatro para bienvenir a su hermano. Al mismo tiempo están de visita en la casa sus primos del norte, porque como los papás de los primos están en proceso de separación, como que los mandan a su casa para que estén más tranquilos, qué sé yo. Entonces también está su prima, que no me acuerdo cómo se llama la prima, la verdad. Y también tenemos el tema de Cecilia, que es la hermana mayor, que ella está como una parada de salir de la universidad y ahora qué hago con mi vida, y como tuvo que volver a la casa, le toca hacerse cargo un poco de las cosas que hace su madre, porque su madre siempre está como con jaqueca, como que siempre se siente mal, entonces como que deja un poco botadas las cosas de la casa. Así que Cecilia se hace como a cargo de la casa, pero en verdad no es eso lo que quiere hacer, ¿cachai? Como que quiere hacer otras cosas, pero no sabe bien qué es lo que quiere con su vida, ni con su vida normal, ni su vida amorosa. Al mismo tiempo tenemos al hijo de la criada, que él también fue a la universidad, también, de hecho creo que se encontró en la universidad con Cecilia y él quiere estudiar medicina. Y bueno, vamos siguiendo estos 3 personajes y eventualmente, al principio de todo esto, pasa algo grave, que yo no tenía idea de qué pasaba en este libro. Ya, yo solo había escuchado la Expiación, sabía que era un libro súper famoso de él y que estaba en la lista de Rory Gilmore de libros, así que está en mi TBR por eso, básicamente. Bueno, pasa algo grave que cambia el rumbo de la vida de Brainy, de su hermana, del hijo de la criada, de la prima, de todo el mundo, básicamente. Y todo por quizás un malentendido, por una decisión precipitada de uno de los personajes y que a la embarrada. Ya, después saltamos a que estamos ya en la época de la guerra y vamos siguiendo a otros de los personajes. Entonces, la primera parte de este libro es súper ágil de leer porque son capítulos cortos donde nos van narrando diferentes cosas desde distintos puntos de vista. Y después los siguientes capítulos están narrados por ciertos personajes, por lo que vamos enterándonos muy de a poco qué fue lo que sucedió después de este evento. ¿Ya? ¿Y qué es lo que tiene que? Es muy de ver el interior de los personajes. Así como saber cuáles son las pasiones de Brian y de Cecilia, del hijo de la criada, que no me acuerdo cómo se llama, así. Entonces, como de qué le pasa a la mamá, qué le pasa al hermano, no sé qué, pero muy de lo que les pasa por dentro, entonces como que los conoces bien y los entiendes, y los odias y los quieres y estás de acuerdo con ellos o quieres cachetearlos. Entonces, es un libro que de verdad a mí me metí mucho en la historia de estos personajes y tiene un desenlace que tampoco me esperaba y que también me dejó con la boca abierta, que hizo que al final me terminara gustando mucho más. No es un libro que se lea rápido, de hecho es de letras chicas, de márgenes chicos y es lento de leer, o sea, solo la primera parte es más ágil porque como está narrado de distintos puntos de vista es como que cambias de uno al otro, qué sé yo, pero después ya es más lento, más pausado, como que te hace esperar por las cosas. Entonces, nada, lo encontré espectacular, encontré que tenía una súper buena fórmula para contarnos la historia y como que Ian McEwan te mete mucho en su personaje. Yo creo que es como lo más notable de él es eso, como que el entender a los personajes y saber qué les está pasando por dentro. A mí me gustó muchísimo, así que nada, recomiendo demasiado. Expiación fue uno de mis libros favoritos de este año y nada, estoy muy feliz de al fin haberlo leído porque estaba pendiente desde como toda la vida y cuando fue uno de los libros favoritos de
de Victorian Spirit también me lo súper anoté, pero bueno, aquí estaba esperándome y finalmente lo leí y me encantó. El siguiente, oye, este está pesado. Se trata de Las Furias Invisibles del Corazón por John Boyne. Ya, este libro de John Boyne habitualmente es conocido por El niño con el pijama de raya, El niño en la cima de la montaña, libros como de niños en la guerra, son libros cortitos, qué sé yo. En este caso tenemos un libro larguito, de como casi 700 páginas también, y pesadito. Y se trata de un hombre, que lo conocemos desde que nació hasta el infinito, que es un hombre homosexual en Irlanda, un país ultracatólico, entre los años 50 a quizás 80, ¿ya? Y que todo parte con la historia de su madre, que lo tuvo fuera del matrimonio y que la echan de su casa y de su pueblo y tiene que irse a vivir a Dublín a sobrevivir y a tener su hijo y entregarlo a una adopción. Y vamos siguiendo como a este chico después, como él se relaciona con su padre adoptivo, que es una cuestión muy rara, y cómo él también se va desenvolviendo con sus compañeros de colegio, va descubriéndose a sí mismo, empieza como a sufrir con este tema de ser homosexual en un lugar donde es ilegal y donde jamás en la vida se te habría ocurrido decirlo en voz alta, cómo vive su sexualidad clandestinamente, lo cual también es bastante peligroso, y cómo después llega a otras cosas. Ya, entonces vamos viendo mucho de quizás de cómo era vivir en ese entonces, quizás en Irlanda, y también cómo era en especial para un hombre homosexual en esa época cuando de verdad era ilegal serlo, y cómo finalmente encuentra el amor y todas esas cosas, ¿ya? Es un libro demasiado potente, ya creo que la forma de contarnos la historia de este personaje, que tú puedes estar muy en desacuerdo con las decisiones que toma de vez en cuando, es de verdad potente, como que te tiene ahí como súper metida, como apoyándolo, diciéndole que es un estúpido, pensando en los demás personajes, diciendo, pucha amigo, cambiemos las cosas, y también dándote cuenta cómo era esa sociedad, lo cual también te da más rabia. Entonces es un libro que de verdad es muy potente, que habla mucho de los sentimientos de este personaje, como él está siempre sufriendo por dentro, qué hago ahora, no sé qué cosa, que lo encontré de verdad impactante. Ya, y otra cosa interesante que tiene es que al final tiene una nota del autor donde él nos cuenta que también es algún nivel de On Voices este libro, si bien él nació muchos años después que el personaje principal de este libro. Él sí es un hombre homosexual que vivía en Irlanda y que le tocó vivir la discriminación y toda la cuestión, entonces él quería contarnos sobre esto y creo que lo hizo de manera espectacular. Era un libro que de verdad yo quería leer todo el tiempo, que quería saber qué pasaba con los personajes, que quería apoyarlos, que quería que cambiaran las cosas, quería que se encontrara con su madre también, porque ese es un gran tema a lo largo del libro, porque de verdad su relación con su padre adoptivo es como hola Charlie, ¿cómo estás? Buenas choro, y como cero de familia. Entonces él nunca creció como una familia, que podríamos decir, y como eso también afecta su forma de relacionarse con las demás personas quizás. Entonces nos muestra cómo crecer en un ambiente tan extraño también afecta tu forma de relacionarte con los demás, lo cual sumado a lo que tú eres lo hace más complicado todavía en una época donde ser quien tú eres es ilegal. Entonces, nada, de verdad, La Furia Invisible del Corazón lo recomiendo, pero es que demasiado. Aparte creo que nos cuenta mucho sobre aspectos de este país que yo no, o sea, como que conocía desde lejos quizás, pero que probablemente me sirvió quizás más para conocer el país, digo yo. Toca temas, por supuesto, clásicos relacionados con esto, como el matrimonio, el VIH, todas las cosas que fueron surgiendo también en los años 80. Entonces es bien intenso, es súper intenso, es apasionante, es difícil de soltar. La verdad que es difícil de soltar este libro, así que nada, si no lo han leído y lo tienen por ahí en sus pendientes o no lo tenían, les recomiendo agregarlo, porque La Furia Invisible del Corazón de John Boyne se llevó un 8000 estrellas de mi parte. El último libro del que les quiero hablar se trata de Libre por Lea Ypi, díganme si lo adivinaron. Este fue uno de los primeros libros que leí en el año, lo leí en el club de lectura, lo empiezo por leer, y podríamos llamarlo que es un semi-autobiográfico, medio no ficción, que se trata de cómo le tocó vivir a Lea Ypi, que tenía, no sé, 11 años, una cosa así, allá a finales de los 80, principios de los 90, en el momento en que Albania dejó de ser un país socialista y cerrado a la comunidad, y abrió sus fronteras y cambió también su régimen político, cómo ella fue criada dentro de este régimen socialista donde existía una suerte de adoración al líder, y como a ella en la escuela le enseñaban ciertas cosas, pero en su familia al interior no podían decir lo que ellos en verdad pensaban, porque
podía ponerlos en peligro que ella lo supiera al ser una niña pequeña, y cómo de repente descubrió que habían otros países que tenían costumbres similares a ellos cuando ella siempre pensó que su país era súper único. Cómo una vez ella pudo salir al extranjero, cómo ella veía a los turistas que llegaban a las playas de Albania y los reconocía por el olor a bloqueador, porque ellos no usaban bloqueador sino que como aceite de oliva para protegerse del sol. Cómo ella estaba acostumbrada a vivir de cierta forma, que bueno, la lata de Coca-Cola que aparece aquí de espalda, para que supongo que no tenga problemas de derechos de autor no me había picado en eso. La lata de Coca-Cola era una cosa tan extraña que más que tomar la Coca-Cola, tener la lata en tu casa era un objeto de decoración súper codiciado, porque no era algo a lo que ellos tuvieran acceso. Como en este país se eliminaron las iglesias, las mezquitas, todas esas cosas, y las transformaron en edificios gubernamentales porque se prohibieron las religiones, y como sus papás tenían que quedarse callados respecto a eso, porque no podían decirlo en voz alta. Porque era peligroso para ellos. Como su papá de repente iba perdiendo el trabajo por ciertos temas medios políticos, como su mamá sufría tanto por el régimen porque ella en verdad era partidaria de otra cosa, y eventualmente cuando se abre todo, se elimina el régimen, su mamá se transforma en una persona como muy política. Entonces es súper intenso, nos habla mucho de su abuela. De hecho, espero que de verdad esté escribiendo el libro que dijeron que está escribiendo sobre su abuela, porque nos habla mucho de la abuela, que le tocó vivir el antes, el mientras tanto y el después de todo este régimen. Entonces como que para ella también es súper difícil vivir así, y como es la abuela también una de las personas que le enseña muchas cosas. Entonces para ella, como niña de 11 años más o menos, este cambio de paradigma fue de verdad un vuelco en su vida, una cuestión que ella no entendía, y que le cambió totalmente la perspectiva del mundo y todo, básicamente. Y nos va contando como de todo, cómo era vivir en ese entonces y qué sé yo. La verdad es que es súper interesante. Yo no sabía nada de Albania. De hecho, solo sabía que su idioma era súper extraño y que nadie entiende de dónde viene, más o menos, porque solo lo hablan ellos. Pero no sabía nada de este país, y básicamente descubrí un país del cual yo no sabía nada, y que descubrí que tiene playas que quiero conocer. Más encima, así que nada, un libro interesantísimo. Yo sé que esta autora es principalmente como filósofa, así que ella hace muchas más publicaciones como de esa onda, pero si eventualmente saca otro libro como de este estilo, como medio novelado, medio no ficción, que por lo que entiendo dicen que va a escribir un libro sobre su abuela, yo voy a estar ahí, porque de verdad me gustó muchísimo cómo lo hace también, cómo te mete en su historia, y cómo al principio, cuando te habla de cuando ella era niña, la narración es como muy de la perspectiva de una niña. Entonces la forma de expresar las cosas son muy infantiles, y después van creciendo y van cambiando. Entonces ese como te lleva también cambiando la forma de narración, te muestra como con mucha más potencia las diferencias que hubieron al momento de cambiar todo el régimen. Libre de la IP fue uno de mis libros favoritísimos del año. De verdad lo recomiendo muchísimo. Estoy segura que lo voy a volver a leer algún día. Hay 10.000 millones de libros pendientes en esta casa, así que claramente no va a ser en el futuro cercano, pero estoy muy feliz de haberlo leído. Quiero leer más a la autora, lo recomiendo un montonazo. Se lo he dicho, de hecho creo que se lo he dicho a mucha gente en persona, así como a lo largo del año. Cabro, leí un libro sobre Albania súper bueno, no sé qué cuestión. Yo creo que he hecho eso muchas veces a lo largo del año, de verdad. Y a mi hermana, a mis compañeros de trabajo, que sé yo, así como lean esta cuestión. Así que nada, libro de la IP más que chica recomendado. Y este es el último libro de mis favoritos del año 2024. Como ven, leí muchos libros muy buenos. Otro día les voy a subir todos los libros del 2024 para que puedan verlo y puedan comparar y qué sé yo. Pero bueno, cuéntenme si se anotaron alguno de estos libros, si algunos ya lo habían leído, si están de acuerdo conmigo, aunque son espectaculares, porque de verdad todos estos me gustaron muchísimo. Y no se olviden de suscribirse si aún no lo han hecho, dejar sus comentarios abajo, dejar dedito para arriba si les gustó el video. Y nos vemos en la próxima ocasión. Bye.